no es mi mirada. Yo soy una persona que he vivido siempre de una manera privilegiada, he vivido siempre en un mundo rico, en un mundo en el que no ha habido nunca falta de trabajo para mí ni de esperanza, en el que me he sentido querido y por lo tanto yo no soy el último desde el que intento mirar el mundo. Creo que como muchos de los que estáis aquí, si no se ve la vida desde el que peor la lleva, desde el que ni siquiera la tiene como algo segura para hoy, pero no porque esté enfermo, sino porque no puede ni comer, porque no tiene las condiciones mínimas elementales para vivir, pues yo creo que no se puede universalizar lo que se diga. Y yo cuando hablo de estas cosas siempre hablo con bastante vergüenza, ¿no? Porque yo me reconozco un privilegiado, nunca he tenido esas necesidades, pero sí estoy convencido de que si no se intenta ver las cosas desde ahí, el mundo se ve mal. Y por lo tanto estamos en un mundo ficticio o falseado. Bueno, vamos a empezar pues por cómo veo yo el mundo. El mundo lo veo, en principio, como un mundo en el que estamos los seres humanos demasiado anestesiados, demasiado nos hemos acostumbrado a convivir con la barbarie, una barbarie normalizada, y no nos duele. Entonces, hay situaciones que en otros momentos de la historia, no muy lejanos, no se podía solucionar, pero hoy sí podemos solucionar barbaries como, por ejemplo, que exista el hambre. El hambre no es algo abstracto, es algo por el que no pueden vivir millones, es posible que en torno a los 1.000 millones de personas, o sea, 1 de cada 7 personas estén pasando hambre. Hay un libro de Martín Caparrós que salió hace unos años, que yo recomiendo, porque es una crónica del hambre verdaderamente. Hay muchos otros. Yo nombro a este porque se lee bien, porque es un buen conocedor y porque es reciente. Bueno, entonces en el mundo hay hambre. Y no hay hambre porque no se pueda evitar. Hay hambre porque se deja que exista. Entonces, cuando algo se puede solucionar y no se soluciona, alguien es responsable de que eso no se solucione. Y por lo tanto, perdonad un momentico, voy a insistir en algo, en estos encuentros voy a insistir en algo que a mí al menos me ayuda a poder vivir conmigo mismo y con los demás. Yo separo radicalmente el juicio sobre las cosas y sobre los comportamientos y sobre las ideas de el juicio sobre las personas. Creo que el juicio moral sobre las personas, ni siquiera sobre el máximo bárbaro del mundo, ni siquiera sobre ese, es justo hacerlo. O sea, creo que no se debe juzgar a una persona como buena o mala. Sin embargo, los comportamientos, las ideas, tienen la fuerza que tienen simplemente las razones que les apoyan. Y entonces eso hay que juzgarlo. Y hay que juzgarlo y hay que buscar las consecuencias y las responsabilidades. Entonces, una cosa es buscar la responsabilidad de alguien que ha hecho el mal y por lo tanto hay que intentar evitarlo. Y otra cosa es creer o juzgar que esa persona es mala. Esa separación yo la hago desde el principio. En el segundo encuentro daré razones un poco más extensas para haber llegado a esta consecuencia, ¿no? A esta decisión. Entonces, el hambre se puede evitar, por lo tanto, el hambre es, desde mi punto de vista, es un homicidio masivo. No solamente es un homicidio masivo, sino que posiblemente es un homicidio planificado. A quien sea, parece que le conviene o es indiferente ante una barbarie como esa. Unido a todo esto está el empobrecimiento masivo de la mayor parte de la humanidad. Un empobrecimiento masivo no solamente en las condiciones de vida, sino en las condiciones culturales. Las condiciones del hombre no son solamente corpóreas, son espirituales. El hombre es una realidad espiritual encarnada y por lo tanto hay que cuidar tanto esa encarnación
como todo eso que supone esa espiritualidad que no va separada, que va unida en el mismo ser. Por lo tanto, el empobrecimiento cultural es un empobrecimiento grave, gravísimo, tan grave, si no tanto, casi como el comer. Esto que a mí me parece que hay buenas razones para pensar que está planificado, porque vemos que se hacen esfuerzos verdaderamente impresionantes para lo que interesa, por ejemplo, para conseguir recursos estratégicos en la zona del Golfo, o en la zona de la Antártida, o en la zona del Mar del Norte ahora, en fin, donde nos parece, invertimos, y invertimos masivamente. Y hacemos lo que haga falta, no solamente con las inversiones, sino con el miedo, o con el bienestar, o con lo que nos parezca bien. Y, sin embargo, para evitar todas estas barbaridades, pues no estamos haciendo lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, se puede llamar que esto es un genocidio programado, ¿no? O un homicidio programado. Se me ha ido la pantalla, no sé, se me ha quedado la pantalla en un lado, no sé por qué. Sí, a mí también, pero te oigo. Vale, bueno, entonces, si os parece bien, yo sigo. Esto ha llevado al mundo a un abismo de desigualdades. Estamos aquí unos pocos o unos pocos cientos de millones que vivimos bien, bastante bien. Todo eso que llamamos democracias más o menos mínimamente realizadas y todo eso que llamamos socialdemocracia, con un estado de bienestar más o menos repartido. Y luego está el mundo que vive como puede y que sobrevive como puede. Desde mi punto de vista esto es un maltrato universal a las personas. O sea, aquí hay una opción o una falta de caer en la cuenta de que los seres humanos somos iguales en dignidad. O sea, esa igualdad radical de los seres humanos ontológica es algo que se niega en la práctica continuamente. Tímidamente, desde hace pues, unos cientos de años, hemos ido avanzando hacia una sociedad en la que se reconocen los derechos humanos mínimamente. Pero es todavía una cosa tan formal que realmente mientras eso va avanzando tan lentamente, muchos millones de personas pues sufren y mueren por el camino. Entonces el maltrato me parece que es pues porque no está reconocido realmente, nadie se cree de verdad eso de la igualdad en dignidad de todos los seres humanos. Todavía tenemos en el mundo una dignidad para los míos y una falta de dignidad para los otros. Los míos y los otros, lamentablemente, esto es algo que está muy avivado en la culturilla de los medios de comunicación habituales y también en las democracias tan débiles y tan flojitas que tenemos. Por supuesto, en el resto del mundo, donde ya no existe ni eso, pues bueno. Junto a eso tenemos también, por nuestro sistema de vida, un maltrato a la naturaleza. Parece como si la naturaleza fuera un pozo sin fondo del que pudiéramos ir extrayendo siempre recursos, nos los pudiéramos apropiar en la medida de nuestro poder y de nuestra fuerza y tuviéramos derecho a ello, ¿no? Sin embargo, la naturaleza tiene su forma de funcionar, está aquí mucho antes que nosotros. Nosotros somos esa parte de la naturaleza que se piensa a sí misma. Seguramente estamos aquí para algo más que para vivir como animales, pero muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, el maltrato a la naturaleza, por ese despiste monumental que nos caracteriza, pues es algo tan grave que hoy estamos hablando pues, de cambios climáticos y de barbaries como esta que nos está sucediendo, que es posible que tenga bastante que ver con este maltrato. Le estamos dando a microorganismos que llevan aquí 4.000 millones de años y que saben muy bien cómo vivir y sobrevivir en la naturaleza, pues les estamos dando muchas facilidades para que hagan pues, el daño que están haciendo ahora, ¿no? Junto a esto me parece que hay
en el mundo pues una flojera total, o sea, a la hora de legislar, y ni en la Revolución Americana, ni en la inglesa, ni en la francesa, ni en ninguna otra que haya habido, hemos sido capaces de tocar a fondo el asunto de la propiedad. Claro, cuando dices que la propiedad privada tiene que tener límites, precisamente los límites de la dignidad humana, o sea, los límites que imponga ese preservar sobre todo a las personas, pues inmediatamente ya te pone etiquetas, porque claro, hay muchos intereses ahí que preservar, ¿no? Y te pone la etiqueta de comunista, o te pone la etiqueta de utópico, o te pone la etiqueta que les convenga, ¿no? Pero el hecho es que la propiedad privada sin límites no solamente es un despiste monumental del ser humano, sino que es un robo. Es un robo a quien necesita unos mínimos recursos para vivir. Entonces, creerse con derecho a eso y además reconocerlo en las leyes me parece un despiste monumental de lo que somos, ¿no? Junto a esto, yo encuentro en el mundo pues también una cultura que se ha dedicado precisamente a justificar todo este desvarío. Una cultura que podríamos llamar relativista. ¿Por qué relativista? Pues porque, claro, no me voy a poner aquí a analizar punto por punto todos los matices de nuestro despiste. Narcisismo, hedonismo, pereza, no ver más allá de tu grupito. Bueno, yo todo esto lo voy a llamar relativismo. ¿Por qué relativismo? Pues porque es el punto clásico y clave desde Sócrates para darnos cuenta de que si no entramos por otro camino, que es el del diálogo, el de la búsqueda permanente, el del no cerrar nunca, absolutamente nunca la interrogación, el de no querer apropiarse de la verdad y vivir de esa manera, pues entonces nos metemos en un mundo violento. No solamente violento en la relación de tú a tú, sino violento luego en todas las estructuras que vamos creando. Entonces, el relativismo es el afán de esa falta de confianza para creer que de verdad existe una verdad y que la verdad es la que nos hace libres cuando la acatamos. O sea, hay un principio de realidad y una verdad en la realidad que es imprescindible y necesario para poder ser, y para poder ser tanto en la naturaleza como para poder ser esa naturaleza espiritual que nosotros somos. Entonces, si no acatamos la verdad, si nos convertimos en relativistas, en justificadores de que mi verdad es la buena, entonces estamos en un desvarío que nos lleva a todos los demás desvaríos. Entonces, yo creo que todo esto le podemos llamar capitalismo global, el mundo en el que vivimos. Yo creo que esas etiquetas muchas veces son simplezas. Para mí, por ejemplo, no hay dos mundos, el comunista y el capitalista, sino que hay un mundo capitalista hoy, global, en el que tanto en los países occidentales, desde una mala interpretación de la libertad, porque la libertad del liberalismo se ha echado a perder y se ha podrido con el capitalismo individualista que vivimos en todas estas sociedades, como en las comunistas, que se hace un capitalismo de Estado y que se ha pervertido la igualdad, pues porque también se han olvidado de la fraternidad. Y entonces, pues con una esperanza inmanente y con el fin justificar los medios, tanto en un lugar como en otro, hemos ido pisoteando todas esas líneas que no tendríamos que haber pisado. Lo más civilizado que hemos conseguido, tanto en el mundo del capitalismo de Estado como en el mundo del capitalismo individualista, en el que nosotros estamos instalados, pues lo más civilizado ha sido la socialdemocracia. Pero claro, la socialdemocracia que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial aquí es una sociedad de bienestar para unos pocos. Esos pocos, al final, nos hemos hecho muy flojitos. Y ahora los estudios que llevan 30 o 40 años estudiando a la gente joven que es desde que nace hasta los 40, 50 años ya, pues esa gente es una gente que no tiene capacidad de fracasar. O sea, no es capaz de aguantar un no es capaz de aguantar un fracaso, no es capaz de aguantar un esfuerzo. Y es que el bienestar nos ha hecho no solamente muy flojitos, sino que nos ha hecho también muy ciegos.
porque no acabamos de reconocer que nuestro bienestar, que ojalá lo tuviéramos todos en el mundo, yo no estoy contra el bienestar en absoluto, ¿eh? Estoy contra el bienestar que nos vuelve ciegos para no darnos cuenta de que la mayoría de la humanidad no está ni siquiera con la capacidad de poder vivir decentemente, y que ese bienestar nuestro, si no somos suficientemente lúcidos para reconocer que es sobre y contra los empobrecidos, pues seguramente será difícil que vayamos al bien ser desde ese bienestar. Entonces, todo esto, tanto el individualismo como el comunismo, me parecen dos errores monumentales del ser humano y de la humanidad que crea ese ser humano. Por otra parte, hoy tenemos en el mundo algo nuevo que no hemos tenido nunca hasta ahora en la humanidad, y es la capacidad de estar conectados todos, absolutamente todos, en el mundo, no solamente como sociedades, sino como individuos. Ahora mismo tenemos un pequeño pero clarísimo ejemplo en esto que nos está pasando, ¿no? Estamos aquí, 20 amigos, y estamos en Canarias, en Galicia, en Cádiz, en Madrid, en Zaragoza. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Podríamos estar también con alguien que estuviera pues, en Asia, o estuviera en América, o estuviera en África, y estaríamos tan cerca como estamos ahora los que estamos aquí. Entonces, este mundo interconectado tiene la grandeza del ser humano, que es capaz de hacer maravillas cuando descubre cómo funciona la naturaleza y descubre cómo potenciarla, que eso es a lo que seguramente estamos llamados, ¿no? A la realización de la naturaleza también, a esa, lo que para mí no se entiende si no es creación. Perdonadme, pero estoy oyendo un ruido, no sé de quién. Alguien tiene un micrófono encendido que está haciendo ruido, no sé quién es. Sí. Bueno, entonces lo que se está dando hoy es una novedad por la que la buena y la mala orientación del ser humano se puede potenciar enormemente, que es la técnica. Entonces, la técnica aplicada, por ejemplo, a los medios de comunicación, aplicada a la biología, aplicada a la producción de bienes y servicios, bien aplicada, podría hacer un mundo verdaderamente mucho más habitable y mucho mejor. Sin embargo, estamos comprobando que casi siempre lo malo va por delante de lo bueno, lamentablemente, ¿no? Y lo que nos está pasando hoy es que esa técnica está en manos de muy pocos, que esos pocos llevan muchos años haciendo lo que les parece, como si fueran los dueños y señores de nuestras conciencias y de nuestra vida, y cuando caemos en la cuenta de que nos están manipulando miserablemente, pues tenemos que poner algún remedio ahí. Pero lo que está claro es que hoy tenemos un mundo interconectado y muy manipulado precisamente por unos cuantos que se han adueñado de técnicas absolutamente maravillosas y que si no se les pone un coto, pues esto no sé a dónde podemos ir. Os pongo aquí un libro que, aunque sea un tocho verdaderamente tremendo, está, desde mi punto de vista, con muy buenos datos, muy bien trabajado sobre esto que os estoy diciendo. No es cualquier cosa lo que os estoy diciendo. Este libro, mucho más asequible y también muy reciente, de Pedro Baños, que habréis leído algunos, y junto a otros que ha escrito, también nos puede ayudar a entender un poco en qué mundo vivimos, ¿no? En qué mundo vivimos y qué posibilidades tan mal usadas están ahí en manos, de momento, muy privadas, ¿no? Más cosas que están pasando en este mundo. Pues a mí lo que me está pasando en este mundo es que yo vivo con la lengua afuera. O sea, es un mundo apresurado. Así que echas la vista atrás y te das cuenta de que el mundo ha ido a un ritmo mucho más asimilable durante miles de años. Posiblemente la humanidad ha sido, exceptuando en acelerones históricos, que ha habido cambios verdaderamente potentes en la historia,
la humanidad ha tenido pues un camino lento, un camino asimilable en la producción, en la agricultura, en muchas cosas. Pero desde el Renacimiento y sobre todo desde esta última revolución industrial que estamos viviendo, el mundo va a una velocidad que aun estando en él y aun estando bien preparado para estar en él, pues se te escapa. ¿Quién entiende la física cuántica? Pues unos poquitos. ¿Quién entiende realmente cómo funciona esta interconexión maravillosa que todos llevamos y a la que todos estamos adheridos y encima pagándola? Pues la entienden unos pocos, ¿no? Y esos pocos, si no se les pone, sobre todo, una conversión desde dentro, si no están bien educados, pues lamentablemente seguirán haciendo daño. Y si no hay un derecho internacional que ponga las cosas en su sitio, que yo lo veo lejano, pues seguirán haciendo daño. Y cada vez el más poderoso tendrá en sus manos más capacidad de ser poderoso y de pisotear al que no puede. Todas estas cosas a mí me parece que llevan a un mundo en el que si la técnica está tan mal usada y tan mal orientada, posiblemente será porque los científicos o los políticos o quien tenga la capacidad ejecutiva en estas cuestiones, pues viven en un mundo sin misterio, en un mundo pragmático, en un mundo en el que parece que todos lo saben ya y que no hay más que vivir hasta morir. Y que por lo tanto haz hoy toda la apropiación indebida y no la dejes para mañana, ¿no? Un mundo sin misterio y a esta velocidad yo creo que vacía el presente. O sea, hemos perdido la memoria de todo lo que nos ha traído hasta aquí. Parece que el derecho concede la capacidad de apropiarse de recursos de la naturaleza y de recursos que son lentísimos en la experiencia humana, y parece que hoy pues un Einstein se puede apropiar de que ha descubierto la teoría de la relatividad y por lo tanto cómo funciona el universo mejor que nadie. Y como lo ha descubierto él, pues él es el propietario. A mí esto me parece haber llegado a una insensatez verdaderamente descomunal, ¿no? Entonces, claro, una falta de memoria histórica de que todos vamos a una y de que estamos en el mismo barco conlleva una falta de anticipación del futuro. O sea, no podemos proyectar un futuro cuando ni siquiera tenemos los pies en las raíces. El presente que vivimos es un presente apresurado y vaciado. No solamente está España vaciada, sino que está en nuestro corazón y nuestra cabecita también bastante vaciada. ¿Y qué papel tenemos con eso tan poderoso a la hora de inocular creencias en las personas que llamamos religiones? Pues el papel de las religiones en este contexto, desde mi punto de vista, es un papel que no está a la altura. Es un papel que también está muy tarado pues, por el mundo en que vivimos. Si vamos a ir poco a poco, nos veremos que alguna religión ha pasado ya por un proceso en el que ya se ha depurado un poco, como es, desde mi punto de vista, la cristiana, y ha podido intentar promover pues, todo ese mundo de dignidad y de derechos humanos que yo creo que es universalizable y que en ese contexto se ha dado. Se ha dado en el medio de un verdadero fango de aberraciones y en el medio también de grandes maravillas, como supone este reconocimiento de la dignidad y de la fraternidad. Hay otras religiones, desde mi punto de vista, más despistadas, que no han pasado por ese proceso y que todavía mezclan demasiado, excesivamente, algo que no se debe mezclar, que es el laicismo, bien entendido, con el confesionalismo, que eso también cada cual puede hacerlo siempre que lo haga de una manera no violenta y de una manera democrática. Creo que el Islam está muy en este momento está muy despistado, que mezcla todo mucho en eso y que es difícil sacar el Islam verdaderamente bien orientado de un Islam mal orientado. En Francia, por lo visto, ahora les están haciendo hacer una declaración de que ellos se adhieren a la causa republicana y a la causa democrática y no van a estar haciendo cosas raras de fanáticos, ¿no? Bueno, eso es lo mínimo que se puede pedir a cualquier religión.
Creo que las religiones son un obstáculo hoy, han hecho mucho bien a la humanidad en muchos momentos de la historia, pero creo que si no se unen a la hora de hablar de Dios como de un ser amoroso, que ama a todos por igual, que fundamenta la dignidad del ser humano y que eso se demuestra en el amor que nosotros hacemos aquí, o sea, en crear cada una con su creatividad propia y con su cultura propia amor, o sea, un mundo verdaderamente de amor, de comunidad humana. Creo que las religiones no son otra cosa que un obstáculo si no se unen para eso. Por otra parte, los dogmas, desde mi punto de vista, creo que están impidiendo un ecumenismo necesario. Y eso, pues a mí me parece un grave problema en la humanidad porque todavía tienen mucho peso en la mayor parte del mundo y sobre todo tienen un peso que ha calado como una lluvia fina lentamente a todos desde que nacemos y claro, vivimos en las creencias y si esas creencias están mal hechas, lamentablemente llegamos a las barbaridades que estamos llegando. Entonces las religiones tendrían que dar ejemplo en sus dirigentes y en quienes las vivimos de lucidez, de compromiso, de alegría, de esperanza y de amor. O sea, mirad cómo se ama, no solamente es para una religión, para todas, absolutamente para todas. Si es que tienen que tener algún peso en este mundo actual. Bueno, entonces, resumiendo un poquito lo que nos pasa como mundo, yo lo que veo es una enorme manipulación de las conciencias, con una capacidad técnica que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad, sociedades muy mal educadas, muy mal informadas a propósito, o sea, la manipulación de las conciencias es una forma de poder muy poderosa. Creo que ese enfrentamiento de las sociedades hoy, precisamente por esa capacidad de interconexión, podría caber la posibilidad de que estuviéramos mejor informadas y, por lo tanto, se fuera poco a poco esa estupidez humana y que se promovieran realmente a través de esa buena educación valores realmente universalizables desde el último, desde el más pobre, del que peor lo lleva. Entonces, el enfrentamiento creo que no es tampoco natural, es un enfrentamiento entre unas sociedades y otras, entre unas simplezas y otras, es un enfrentamiento promovido. Precisamente que exista todo el mundo de Putin y del Xianxiao, como se llame, los chinos o lo que sea, pues facilita un poco como chivo expiatorio a Occidente mantener su propio individualismo y su propia estupidez. Y al revés. Entonces, ese mundo enfrentado solo sirve para quien vive de eso, no para quien tiene que vivir por eso o contra eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos hoy una política prácticamente desorientada en todo el mundo. No hemos visto hace 4 días tanto a los demócratas como a los republicanos en Estados Unidos, el país aparentemente más avanzado del mundo, hacer pues barbaries como en cualquier otro país menos civilizado. Pero es que debajo de eso hay una malísima información de la que nosotros hemos bebido, hemos comido, y entonces te encuentras en la calle gente que está a favor de Biden o a favor de Trump. No nos damos cuenta de que han realizado barbaries como desconectar a un señor que 70 millones de personas en un estado como Estados Unidos le han votado. Y le han desconectado de Twitter, sin desconectar a Putin, sin desconectar al chino y sin desconectar al venezolano y a quien haga falta. Entonces, estas barbaries que ocurren y nos las venden como si esto fuera demócrata y avanzado, pues es una muestra más, desde mi punto de vista, de que estamos tan manipulados que nos tragamos cualquier cosa. Entonces, conclusión, el mundo es un desorden muy establecido. Esto ya lo decía Munier, lo decía toda la línea clásica del personalismo, y ya viene de lejos, porque Munier bebe en Jesús de Nazaret, y antes de Jesús de Nazaret, con mucha menos potencia, pero con una gran verdad, estaba Sócrates también hablándonos de que no hay que tragarse las cosas de cualquier manera, de que hay conocimientos imposibles, que quien se cree que los tiene y quien se cree
que ya puede cerrar la búsqueda, se convierte en un dogmático, en un violento y colabora, sabiéndolo o sin saberlo, a que este mundo sea tan desordenado. Pasando a España. Bueno, el mundo de España es un mundo dentro de la sociedad occidental, por lo tanto es un mundo de un capitalismo individualista. Aquí hemos tenido la suerte de tener 40, 50 años de socialdemocracia, de unos y de otros empujándola de una manera más lenta y menos realizada que en otros países en Europa, pero hemos tenido la suerte de poder tener pues, 50 años de no matarnos a bocados y de poder ir creciendo poco a poco. Ha habido esperanza en el trabajo, se ha mejorado mucho la sociedad y al final nos hemos convertido en acomodados, o sea, en gente que está tarada por el bienestar. No hemos sabido aprovecharlo, seguramente pues para ser. Yo creo que en un mundo de tanto empobrecimiento el bienestar es un obstáculo para poder ser. Algo que ojalá fuera junto, pero que yo veo que es difícil que en este mundo y en la condición mortal pues vaya junto. Entonces, creo que la sencillez de vida es necesaria como mínimo. Y si podemos ir caminando hacia la desposesión, pues mejor. Pero bueno, esto ya será parte del segundo encuentro. España, capitalismo individualista, pero sobre todo aquí lo que más duele en España desde mi punto de vista es el enfrentamiento fratricida lamentablemente promovido por estos descerebrados, desorientados que tenemos en la política. No solamente me refiero a los que ahora mismo están en el poder y desde el 2004 están militando como posesos por ese enfrentamiento. Me estoy refiriendo también a todos los partidos políticos que han pasado por la democracia y que prácticamente desde el primer instante de la reconciliación de esa Constitución, que podría haber sido lo que nos hubiera llevado a una universalización y a una convivencia fraterna rica en la diferencia, pues lamentablemente los pactos con los nacionalistas, con los separatistas, con los que creen que es su obligación matar para conseguir matar hermanos, para conseguir un mundo mejor para ellos, para los suyos, verdaderamente ahí hemos colaborado lamentablemente todos los que han estado en el Poder Ejecutivo y todos los que de una manera o de otra les hemos votado. Yo no me siento más limpio que nadie por haber votado en blanco siempre. Yo he votado siempre democracia, no votaré ni he votado nunca a nadie, a ningún partido. Primero, que sea partidista y segundo, que no ponga en sus programas en primer lugar al que peor lo lleva. Conmigo no van a contar, no han contado nunca, no cuentan ni contarán, mientras yo tenga la cabeza en mi sitio. Eso no quiere decir que yo sea más limpio ni mejor que nadie. Simplemente yo he tenido las circunstancias que he tenido y he llegado a esa conclusión. Desde mi perspectiva, en España el fratricidio se podía haber evitado. Hubo un momento de lucidez en que eso parece que podría haber sido. Rápidamente ya nos dejamos llevar de intereses de partido y aquí ha habido partitocracia, o sea, un poder de los partidos y cada vez se han ido corrompiendo más y cada vez han ido justificando más sus corrupciones, tanto unos como otros. Lamentablemente ahora tenemos en el poder una serie de partidos verdaderamente desorientados desde el punto de vista humano y que conste que desde el primer momento he dicho en esta charla que yo no juzgo como malos a nadie, ni a Pedro Sánchez, ni a nadie, ni a Alcoletas, ni a nadie. Simplemente me parece que están muy mal educados como humanos, muy desorientados y que en el segundo encuentro intentaremos comprender por qué alguien llega a este despiste tan monumental, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, capitalismo individualista, democracia social formal, bienestar. Yo creo que estamos sustituyendo en nuestras sociedades, sobre todo en la española, estamos sustituyendo el bienestar por el miedo a la hora de la manipulación. O sea, el placer y el dolor siempre han sido emociones verdaderamente necesarias en todo ser vivo,
tanto para alejarse del peligro como para ir hacia lo que le conviene, ¿no? El placer en nosotros es bienestar y el miedo es ese dolor, ¿no? de la emoción primigenia, ¿no? Entonces, todo esto elaborado de la manera que se está elaborando son dos poderosísimas emociones que, manipuladas de una manera o de otra y con las potencias técnicas que hoy tenemos, pues verdaderamente están haciendo estragos. Y a través del miedo y a través del bienestar, durante muchos años se nos ha anestesiado de una manera y ahora se nos está imponiendo una pérdida de libertades que están verdaderamente chorreando por nuestras manos, de las que nos están desprendiendo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta con nuestra colaboración sin ella, pero que desde mi punto de vista es algo que sucede. Creo que hay un mar de fondo en nuestras democracias y en el mundo en general, que es totalitario. El totalitarismo no es algo de las sociedades, no es algo de un determinado grupo. El totalitarismo no tiene color. El totalitarismo se une en unas características muy claras, que es el pisoteo de la dignidad y de la persona y la no búsqueda de la verdad. El totalitarismo lo denunció Sócrates con su vida. Y eso lo hemos olvidado. Lamentablemente, esto se instaura desde el momento en que tú no eres capaz de convivir con alguien que no piensa como tú y que tiene una perspectiva diferente a la tuya. Y te crees en posesión de la verdad. Desde ese momento eres un totalitario sin darte cuenta. Si tienes fuerza, lo impones. Y entonces te conviertes en un canalla aberrante, ¿no? Pero si no tienes fuerza, simplemente estableces una relación indiferente o estableces una relación de poder o estableces una relación mala. Esto se carga la amistad verdadera, se carga una relación mínima entre un ser humano y otro. En España tenemos además, creo que un avance enorme hacia el totalitarismo. Yo voy a nombrar lo que a mí me parece un avance verdaderamente de vértigo. ¿Por qué de vértigo? Pues porque ha coincidido que personas desorientadas, con un afán totalitario en su interior, porque si no está en el interior no sale, muy mal educadas humanamente, se han podido aprovechar de una circunstancia que les ha sobrevenido, que es la pandemia esta, y que a través del miedo están desfondando completamente la Constitución. Empezando por decir quién es bueno y quién es malo, por decir que el varón es presuntamente siempre un ser pues muy violento y dañino, enfrentando a la mujer con el varón, enfrentando a unas sociedades con otras, a unas regiones con otras, enfrentando a unos seres humanos con otros, porque aquí de lo que se trata es de no, a nadie se le ocurre reconocer que esta igualdad en dignidad es porque somos fraternos, porque somos hermanos, hijos de la misma realidad. Y esa igualdad realmente no se está creyendo ni se está acatando. Entonces, toda esta serie de leyes que están a una velocidad verdaderamente de vértigo entrando en nuestra sociedad y desfondando la Constitución, desde el artículo 14 a todos los que vayan saliendo y al final la Constitución misma, pero ya eso ya se está viendo claramente, no ha habido una capacidad mínima de pactar por la educación, una educación que tiene que ser siempre, como veremos en el encuentro tercero, en valores universales y en el amor. Si no, no es buena educación humana, si no es otra cosa. No hay que confundir enseñanza de conocimientos con una buena educación. Y entonces aquí lo que se está imponiendo son desorientaciones verdaderamente terribles en el ser humano. Yo la desorientación la veo no solamente en quien la promueve, sino en quien no se opone a ella con todo su ser. Entonces no hay una oposición ni en el Parlamento ni en la calle que esté verdaderamente consciente de esto que está pasando y se oponga en su vida real, en la suya, en la cotidiana, a pesar de la incomodidad que suponga, a pesar de la incomprensión, a pesar de que esto incomoda una barbaridad, a pesar de que te tachen rápidamente de fascista o de lo que se les ocurra. No se puede consentir este tipo de avances tan retroceder. Es como volver a la edad de piedra, ¿no? Entonces, cuando podíamos tener un camino de avance lento, pero
pero hacia una mayor amistad entre los seres humanos. Aquí estamos avanzando a una velocidad de vértigo hacia el enfrentamiento fratricida. Esto me parece verdaderamente vergonzoso, doloroso, inaceptable. Junto a eso, naturalmente, hay un pisoteo de la verdad, una necesidad de acallar disidencias, una necesidad de tener todos los medios de comunicación controlados. Entonces, esto es una perversión de todo, ¿no? Luego tenemos también la confusión del consenso con la verdad, que esto ya fue por lo que murió Sócrates, que esto no es nuevo. O sea, la verdad no se hace por consenso, la verdad es la verdad. Y la verdad la puede tener uno y a lo mejor se lo cargan porque es uno y no tiene fuerza el pobre, ni quiere tenerla porque Sócrates no se resistió a que lo matara. Se tomó la cicuta y dijo que había que celebrar con un gallo a Esculapio. Y luego vino un Jesús de Nazaret diciendo que perdónales porque no saben lo que hacen. O sea que tenemos gente que desde su no querer usar la fuerza para imponer nada, han entregado su vida y ha sido mucho más eficaz. Por eso en el último día veremos la educación y la no violencia como recursos fundamentales y necesarios. El tercer encuentro irá metido en eso a fondo. Entonces, la conclusión, desde mi punto de vista, en España, tenemos una sociedad muy mal educada, una política desorientada y corrompida, una violencia fratricida, que se podía ir, por lo tanto, también un desorden evitable, pero muy establecido. Entonces, no es para echar cohetes. Me he olvidado también de algo que a mí me parece especialmente doloroso, porque yo me siento dentro de esa familia, aunque me vean muy en un lugar, pues, muy en un rinconcito, ¿no? Pero yo me siento dentro de la familia religiosa cristiana. Ahí me he abierto yo a estos valores universales, me he abierto a la esperanza de un Dios amor. Y me parece lamentable que tanto la iglesia institucional como las iglesias que viven aquí en España no hayan alzado su voz y su gesto contra toda esta barbarie. Yo los encuentro no solamente callados, sino durante la democracia en algunos lugares de España colaborando apasionadamente. Yo eso lo sé de primera mano. Si no hubiera apoyado tanto la Iglesia esta barbarie no sería tanta. Y es posible que ni siquiera fuera. Es posible que lo que diga sea demasiado fuerte yo lo veo así. La Iglesia no está a la altura del reto que tenemos hoy en este mundo. Todavía está muy pringada con sus intereses de grupo, con sus intereses dogmáticos, y creo que no está abierta a ese amor universal que tiene que defender precisamente por venir y arraigar en donde arraiga. No es la propietaria de ningún Dios y creo que es un verdadero error dentro y fuera creerse que tiene a ese Dios entre las manos, ¿no? La Eucaristía no es un símbolo de una cosa, sino que es el símbolo del amor que se tiene que vivir. Si eso no se vive, eso está completamente inerte. No sirve más para confundir. No creo que no hay peor verdad que la que se puede tragar con facilidad o es la media mentira, ¿no? O sea, ya decía Platón, el sabio Platón, el maestro Platón siempre, que no hay malo más malo que el que te convence de que está haciendo el bien. Esto es lo que está pasando hoy con muchos de los supuestos ejemplos o líderes de grupos, tanto políticos como religiosos, ¿no? Lamentablemente, creo que estamos en manos, si no malas, al menos desorientadas y muy flojitas. El tercer punto que quería tratar, aunque fuera un poquito rápido, es el hombre. ¿Qué hombre vive en este mundo? ¿Qué ser humano vive en esta sociedad española que posiblemente con muchos errores acabo de recordar, ¿no?
Pues yo creo que tenemos un hombre muy mal educado, sin compromiso con la verdad. Vuelvo a repetir, sin compromiso con la verdad. Pero posiblemente no solamente sea la falta de compromiso. En el segundo encuentro yo voy a insistir en algo que me lleva a no juzgar moralmente al ser humano. Es que ni siquiera se da cuenta, tiene sensibilidad para reconocer el valor que tiene eso. O sea, el ser humano está tan mal educado que es insensible a la verdad, es insensible a la belleza, es insensible a muchas de estas cosas que lamentablemente no hace porque no cae en la cuenta. Entonces, creo que no tiene experiencia socrática. Yo me lo encuentro entre montones de amigos. Una de las cosas que a mí más me desalienta es la incapacidad que tenemos. Personas que hemos pasado por seminarios, personas que hemos pasado por un proceso de formación verdaderamente privilegiado, personas que hemos llegado a los 70 años y no nos ha faltado amor, no nos ha faltado formación, no nos ha faltado dinero, no nos ha faltado vivienda, no nos ha faltado amistad. La incapacidad que tenemos para respetar la verdad por encima de las ideologías. Muchas de esas amistades saltarían por los aires en el momento que se metiera un poquito de presión en ¿y tú por qué crees en lo que crees? ¿Y tú por qué defiendes esto? O sea, estamos defendiendo, incluso personas de 70 años que somos amigos desde los 10, estamos defendiendo ideologías en vez de la verdad. Y no nos damos cuenta. Y eso impide una amistad verdaderamente real. Impide una relación verdaderamente realizadora de lo que supone ser persona. Porque cuando te taras con esa falta de respeto a la verdad, taras todo. Y no nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta, en más o en menos, nos hemos convertido en dogmáticos y violentos. Esta es una de mis grandes sufrimientos, ¿no? Y de las cosas que más me desalientan en esta vida, porque me doy cuenta, si estos no se enteran, ¿quién se va a enterar? O sea, ¿cómo se van a enterar estos tipos que tenemos en el Parlamento si la mayor parte de esos ni siquiera han tenido la cuarta, la quinta, la sexta parte de formación que hemos tenido nosotros? Bueno, entonces creo que es un ser que le falta la experiencia socrática, posiblemente no sabe ni qué es eso, la mayoría. Le falta la experiencia de Jesús de Nazaret, a pesar de que la mayoría en España se llaman cristianos o se dicen cristianos, pero le falta realmente la experiencia de Jesús de Nazaret. La experiencia de Jesús de Nazaret es una experiencia tan profunda, o sea, no hay cosa más complicada en esta vida que vivir lo sencillo. Esto sencillo que decía Jesús de Nazaret, que estaba encantadísimo de que lo entendieran la gente sencilla, y todos esos supuestos sabios no se enteraban de nada. Te bendigo, Padre, por eso. Bueno, pues eso sencillo es tan complicado de vivir que la mayoría no lo vivimos. No solamente no lo vivimos, es que ni nos enteramos de que eso hay que vivirlo. Bueno, esto lo iremos viendo más despacito en el segundo encuentro, pero me parece lamentable. Ni tenemos un respeto a la verdad, ni tenemos un respeto al amor, ni respetamos el misterio del amor. Nos faltan buenas razones para la esperanza. Entonces, ¿qué? Pues vivimos en valores de grupo locales. O sea, esta es mi familia y esto está por encima de todo. Estos son mis amigos y estos están por encima de todo. Esta es mi nación y esto está por encima de todo. Este soy yo, que soy Narciso, y estoy por encima de todo. Entonces, valores locales. Eso es lo que defendemos. No valores universales. Esto estás viendo continuamente. Das los pasos en una relación e inmediatamente, ¡pum!, salta por los aires la amistad, salta por los aires cualquier relación. ¿Por qué? Porque no hay esta opción verdaderamente hecha y vivida de estas experiencias tan fundamentales en el ser humano. Entonces vivimos sin universalizar. Entonces, desde la indiferencia al menosprecio, al desprecio o a la enemistad. Todos esos caminos. Según cómo las vísceras se me muevan hoy, indiferencia. Según cómo se me muevan, menosprecio.
Según cómo se me muevan, desprecio. Y según cómo se me muevan, enemistad militante. Bueno, ¿qué hombre tenemos? Pues un hombre mal educado, sin capacidad para amar verdaderamente de una manera universal, desorientado, muy desorientado humanamente. No tendríamos el mundo que tenemos desde mi punto de vista, ni la España que tenemos, ni las relaciones que tenemos tanto en las familias como en las escuelas, como entre tú y tú. No las tendríamos si por dentro no tuviéramos todo esto verdaderamente penoso, triste. Es posible que el panorama sea desalentador, pero no más que en cualquier otra época de la historia. O sea, el ser humano, como decía otra vez nuestro gran maestro y hermano Platón, es un ser maravilloso y terrible. Depende de la orientación que se adquiera, depende de cómo esté orientado en esta vida, pues se orientará hacia el bien o se orientará hacia lo malo. Y esa orientación no es solamente a través de los conocimientos, sino sobre todo a través de la capacidad de comprensión que nos da esa experiencia maravillosa, necesaria, imprescindible, única, que es amar. De esto hablaremos el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias por todo lo que habéis aguantado, por el chorreo y esa maravillosa atención que he visto en algunas caras. Y si alguien tiene algún error, que lo sabrá, o alguna insistencia que no haya hecho, que a lo mejor también la hay, o algo, yo me gustaría que hubiera un poco de espacio ahora, pues para poder hablar, para poder escucharos. ¿Vale? Entonces, yo ahora me callo y alguien que hable, sobre todo, más que para dar discursos, que no es el momento, para hablar de esto, de errores, insistencias, puntos de vista que haya visto que hacen falta, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, intervenciones al fondo de la cuestión, incisivas, claras, si puede ser. La verdad ni es mía, ni tuya, ni nadie. Como decía Machado, vamos a buscarla juntos, porque quien se cree en posesión de la verdad, sin darse cuenta, es un dogmático violento. O sea, la realidad, incluso la verdad a la que accede la ciencia, todo eso que llamamos conocimientos científicos, es una verdad que está en la realidad, porque la realidad nos manifiesta su verdad a través de la ciencia. La ciencia es la que va descubriendo la verdad de esa realidad, las leyes por las que se mueve, las leyes que engranan toda esa maravilla, ¿no? Pero nos damos cuenta que nuestra condición es una condición mortal y que aquí todo eso que la ciencia nos abre es muy insuficiente para encontrarle sentido a esa mortalidad. La condición mortal quiere decir que yo en este momento me puedo morir, que mi madre se puede morir, que un hermano se ha muerto, que mi padre murió, que montones de seres humanos viven con toda la pasión y con toda la maravilla que supone vivir conscientemente y, sin embargo, todos terminan muriendo. No ha habido ni un solo caso, ni el de Jesús de Nazaret, por más que nos vendan la resurrección, ni el de Jesús de Nazaret, que haya vuelto a esta vida en las mismas condiciones que vivimos los humanos la mortalidad. Pero resulta que esa insuficiencia y esta maravilla que nosotros tenemos de experiencia consciente y de vivir todo eso conscientemente, nos hace descubrir que la verdad está en la realidad, que la realidad tiene sus verdades que hay que acatar. Si no las acatamos, pues lamentablemente nos pasan factura, tiene las consecuencias. Lo mismo, hay unas verdades, no solamente que descubre la ciencia, que están en la propia realidad, sino en nuestra realidad, que nos descubre también de otra manera la ciencia, no con las evidencias del método científico, pero sí con evidencias que se pueden ir corroborando y que se pueden hacer muy fuertes y, por lo tanto, tenerse en cuenta para decir esto es así y esto no es así. O sea, lo que está claro es que hay evidencias científicas
que tenemos que acatar, que descubren la realidad, la verdad de la realidad, que no es nuestra, que es de la realidad, y hay evidencias científicas que se corroboran en nuestra propia realidad que van mostrando que esto es verdadero y esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad mayor de explicación, porque tiene una capacidad mayor de convivencia, porque tiene una capacidad mayor de realización, de felicidad, de alegría, de esperanza, de todo eso que necesitamos los seres humanos para vivir la mortalidad con sentido, para que nos valga la pena vivir. Y eso es verdad. Y eso no nos lo inventamos nosotros. ¿Lo acatamos o no lo acatamos? Si lo acatamos, nos convertimos en verdaderos y hacemos el bien, hacemos la verdad, hacemos la bondad, hacemos la comunidad humana y la belleza. Y si no lo acatamos, nos echamos a perder. Nos destruimos, nos pisoteamos y al final nos comemos a bocados. Y al final incluso nos suicidamos porque no nos vale la pena vivir. Hay verdad. Tenemos que buscarla incesantemente. Es nuestra primera obligación. Lamentablemente, tanto esto como el mal, simplemente con la pereza ya lo hacemos. Yo no lo he dejado, ¿eh? A mí que me registren, yo soy mundo. Yo soy parte de él y una parte bastante, aunque limitada, sustancial. Bueno, yo tengo la convicción y creo que los que estamos aquí, y me parece que también, si no reconocemos el error, si no reconocemos el problema, no podemos solucionar. O sea, no se puede poner una mínima solución ante algo que no se reconoce. Entonces, es posible, y ya he dicho desde el primer momento que yo no juzgo sobre todo a las personas como buenas y malas, pero que estas cuestiones hay que meter el dedo hasta el fondo. Y si hay responsabilidades, si hay algo que modificar, pues tenemos que tener el valor de hacerlo. Eso es lo que llamamos, no sé si os acordáis, alguno de vosotros, acabo de ver a Susana ahí con su carita guapa y sus... Susana, que además es una especialista en hacernos ver, no solamente nos ayuda a ver porque ella es una sabia oftalmóloga, sino porque es una mujer que ama. Y entonces nos ayuda a ver. Bueno, pues Antonio Marina, José Antonio Marina, que ha escrito mucho sobre la inteligencia, algunos lo conoceréis, algunos tenemos la suerte de conocerlo incluso de tú a tú. Este nos recuerda, en el libro sobre el miedo, que escribió sobre los miedos, nos recuerda que el miedo es un hábito. El miedo es un hábito, y es un hábito, no solamente es una emoción primigenia, primitiva, sino que es un sentimiento y un hábito, y por lo tanto se puede educar y se puede modificar. Hay personas más y menos miedosas, y hay humanidades, hay civilizaciones más y menos miedosas, hay familias más y menos miedosas. O sea, todo eso se puede educar. Lo que está claro es que si no superamos el miedo, a lo que sea, porque de miedos estamos llenos todos, si no superamos el miedo, si no somos valientes, eso es la valentía, la capacidad de hacer lo que haya que hacer para hacer el bien, para hacer lo que debemos hacer. ¿Quién es filósofo? Decía Sócrates. Filósofo es el que sabe que hay algo peor que morir, hacer el mal. Sócrates, el feo. Pero qué guapo era por dentro este hombre. Qué guapo era por dentro. Y mucho más guapo desde mi punto de vista, pues bueno, no vamos a comparar, son guapos los dos, Jesús de Nazaret. Para mí Jesús de Nazaret es la culminación. De eso ya hablaremos. Jesús de Nazaret no es propiedad de nadie tampoco. Bueno, amigos, si no hay mucho más, pues cada mochuelo a su olivo, y a seguir la vida. Yo os agradezco muchísimo. ¿Perdón? Yo te pregunto una cosa, o te digo una cosa, Antonio. Venga, Susana. Has hecho un análisis
me parece que muy, muy lúcido del momento que vivimos. O sea, yo escuchándote, es como que pones palabras a cosas que yo no hubiera sabido formular, pero que de algún modo voy sintiendo, ¿no? Sobre todo muy agudizadas ahora con las circunstancias de lo que nos toca ahora con el coronavirus, ¿no? Más que nada porque nos ha dejado desnudos esto, ¿no? O sea, ha puesto en evidencia las vergüenzas que igual podíamos un poco tener intuidas o medio tapadas, es que ahora se ven, por lo menos, no sé, me parece que escuecen, que se ven claramente y que sobre todo nos está invadiendo el miedo nos está paralizando, pero a más, o sea, cada vez, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada día que pasa, yo percibo más miedo en la gente que, claro, yo todos los días hablo con mucha gente en la consulta, pues eh, por una o por otra ves que la gente nos estamos paralizando y petrificando, es que ni siquiera nuestro pensamiento funciona. No sé, ¿tú cómo crees que se podría...? Porque el tejido asociativo tampoco funciona bien. Necesitamos el calor unos de otros. Y no sé, yo no dejo de pensarlo, pero digo, ¿y cómo se puede, cómo nos podríamos contagiar el calor otra vez unos a otros para... Es que no sé, los partidos políticos no, la vida social, si es que nos hemos vuelto cada vez más miedosos, yo no, yo creo que aunque pase el coronavirus, el miedo este no se nos va a quitar. No sé, tú qué... Hombre, estas videoconferencias están muy bien, la verdad, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que hay un asunto que se puede. Se puede siempre que tú tengas las herramientas ahora suficientes para poder. Porque yo, por ejemplo, que ya estoy llegando a los 70, pues tengo lo que tengo y tengo toda una historia encarnada que no es fácil de modificar. Entonces, los miedos que yo no he sido capaz de quitarme a estas alturas de la vida, pero va a ser muy complicado quitármelos. Pero vamos, hay una cuestión que yo creo que estas cuestiones, antes de hacerse en la sociedad, se hacen dentro de uno. O sea, por eso, cuando nosotros hablamos de la persona, siempre hablamos de una revolución, una conversión permanente. Personal, permanente es permanente. O sea, no se acaba nunca. Una conversión permanente dentro y una revolución social también fuera. O sea, eso se tiene que manifestar en que tú estás convertido. O sea, en que tú ya vas siendo capaz de vencer tu pereza, tu comodidad y amar. Por lo tanto, has superado el miedo. O sea, tienes el valor de hacer lo que debes, que es amar. Porque aquí no se trata de hacer heroicidades, se trata de amar. Se trata de que yo contigo establezco una relación en la que yo sin ti no puedo vivir. O sea, no me vale la pena vivir si tú no estás bien. O sea, te quiero y porque te quiero, busco tu bien. Y como busco tu bien, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por eso. No me vale la pena de otra manera. Entonces, eso hay que vivirlo en cada momento concreto de cada día. O sea, no hay que ir a abstracciones. Yo no espero nada de los políticos, no espero nada de las sociedades, no espero nada de nadie, exceptuando de todo eso que yo puedo encontrar en mí. O sea, conócete a ti mismo, va junto a esa búsqueda de la verdad. Eso lo haremos en el próximo día y en el siguiente. Cuando hablemos de la educación, cuando hablemos del amor, cuando hablemos del ser humano. Pero no viene de fuera, es que el amor viene de dentro cuando entra de fuera. O sea, el amor se instala desde fuera, dentro. Por el amor que se nos tiene, nosotros sentimos el amor. Y a partir de ahí empieza a funcionar todo ese prodigio en el que puedes incluso proyectar, vivir por encima de tu vida, o sea, por encima de tu miedo a morir. De tu miedo a vivir, que es el mismo. Porque el que no tiene miedo a vivir, el que tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. El que tiene miedo a vivir, tiene miedo a morir. O sea, va juntos. Si es que el morir no es nada, es vivir. Es vivir la vida hasta el final. Entonces, todo eso no viene de la nada. Viene del amor que hemos ido experimentando.
Lamentablemente, las cartas ahí lo que se ha repartido por igual, y es una creencia, es la dignidad. Lo demás no se ha repartido por igual. La democracia, precisamente, es el afán, el proyecto de que esa desigualdad inevitable de partida, pero igualdad ontológica, se lleve a su plenitud todo lo posible dentro de las circunstancias que haga falta. Haciendo con valentía lo que haya que hacer para que eso sea así. O sea, el amor tiene que ser un amor sabio. Eso es la democracia. Eso es la educación. Eso es la buena educación. Amor sabio. ¿Por qué amor sabio? Porque el amor no puede ser tonto, puñetas. Para eso tenemos la capacidad, inteligencia que tenemos. O sea, si os vais a la primera carta a los Corintios de un señor que se llamaba Pablo, encontraréis allí, aunque fuera capaz de dar todo a los pobres, de repartir todo, aunque fuera capaz de no sé qué y de no sé cuántas, de entregar mi vida, si no amo, no me sirve de nada. O era tonto él, o era tonto yo, o todos juntos somos tontos. El amor, además de que sea amor, además de que lo sientas, porque hay que sentirlo, además de que lo sientes, además tiene que ser un amor inteligente, a ser posible. Porque se puede hacer mucho daño simplemente sintiendo que quieres a alguien. O sea que, Susana, tu lío es el mío. Tu lío es el mío. O sea, no hay milagros, a no ser el milagro de existir y el milagro de ser persona, que no es poco. Pues no hay esperanza, ¿eh? Pues no lo sé. No, porque fíjate tú, la humanidad, los años que llevamos, los milenios que llevamos, y si hay una conversión del interior hacia afuera, todavía no lo hemos conseguido. No hay esperanza. Bueno, yo de la esperanza hace poco di una charlita en la que la esperanza, Lola, también arraiga en el amor. Lo mismo que la confianza. Y no solamente arraiga para esta vida, para terminar muriendo, sino para terminar creyendo que la vida va hacia la plenitud. No, yo me refiero a la esperanza, Antonio, de cambiar el mundo, de que la gente tenga una revolución interior y la lleva hacia el exterior. Si tú te echas la vista hacia atrás, hemos cambiado muy poco. Sí, eso es verdad. Yo en eso... Es decir, la gente tiene ahora mismo un miedo porque está desesperanzado también. Entonces, no nos podemos comunicar, no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, cada uno está metido hacia adentro. Pero si la revolución es de dentro hacia afuera, como tiene que ser, echa la vista atrás. El futuro es desesperanzador. Bueno. Para mí, porque es que no cambiamos, Antonio. Yo creo, perdóname, Lola, yo creo que la esperanza, precisamente porque el amor es lo único creador y el amor es lo que produce todo esto, la esperanza se puede mantener con muy buenas razones, se puede mantener a pesar de saber que las ilusiones son ilusiones. Una cosa es la esperanza y otra cosa es la ilusión. O sea, se puede vivir con alegría y con amor hasta el final, sabiendo que tú aquí posiblemente vas a terminar crucificado si lo haces. Sócrates murió por eso, Jesús murió por eso, y casi todos los que han ido en ese camino se han incomodado, han perdido privilegios, no le han comprendido ni sus hermanos, ni sus hijos, nada. O sea, un auténtico disparate visto desde ese punto de vista. Pero eso no apoya, desde mi punto de vista, perder la esperanza. Precisamente pues por todo lo que iremos hablando en los próximos encuentros. No es la esperanza, pero si tú lo miras hacia atrás... Y luego vence el ego, vence el miedo, vence la desesperación, vence las dificultades que está teniendo la gente laborales, económicas, sociales. Es decir, se nos ha metido una serie de parámetros de ego, de emociones o de sentimientos y de angustia que ahora mismo no te voy a decir imposible, pero no es fácil. Yo no me puedo ocupar de otra persona si yo no estoy bien. Y es lo que está pasando con la gente, que la gente no está bien. Y entonces tenemos muy limitados los recursos interiores que tenemos para decir, ahora me ocupo de otros, que yo no quiero decir que no se haga, Antonio? Pero a lo mejor estamos pidiendo mucho a los demás y la gente está muy limitada.
Bueno, por Necesita eso en todos los aspectos, posiblemente, en todos los aspectos. Y el amor no es suficiente. Yo puedo querer, pero el amor no es suficiente. Creo que hace falta otros recursos mentales, emocionales, psicológicos, como tú quieras decirle, económicos, sociales, para la gente que esté bien. Y ahora mismo la gente no está bien. Y yo soy una bueno, afortunada, ¿eh? Soy bueno, una teniendo en afortunada cuenta todo porque, eso, bueno, Lola, teniendo en cuenta todo eso y estando bastante de acuerdo contigo en que posiblemente la condición humana será convivir siempre con toda esta barbarie, ¿no? Precisamente por eso es muy interesante hacer un análisis del amor como el que vamos a hacer el próximo día ¿vale? para quitarnos ese mundo de buenos y malos y de amigos y enemigos.